El anuncio de testeos rápidos que permitan identificar este virus de forma mucho más acelerada, en un par de horas, entiendo. ¿Va a ayudar? ¿Cómo funciona ese testeo rápido? Sí, ese testeo rápido lo que funciona es un examen que es distinto al que realiza el ISP y los otros laboratorios. El que realiza el ISP y otro laboratorio es una tecnología molecular que se llama, que es la PCR, ¿no es cierto? Que es la reacción de cadena en polimerasa, que lo que hace es que detecta rastros del RNA del virus, lo amplifica y aparece en el examen. Es la tecnología que es la más certera, por decirlo de alguna forma, y es la que permite la confirmación. ¿Y ese examen actualmente en algunos lugares demora un día, 2 días, hasta 3 días? Hasta 3 días, exactamente, que eso es lo que se está demorando. Pero hay unos testeos rápidos que se hacen en base a tecnología de inmunológica, que se detectan los anticuerpos del virus, y eso permite un testeo rápido. Es menos certero, digamos, que el PCR. Que la PCR, pero es más disponible y es más rápido. ¿Qué tan rápido? Es muy rápido. Estamos hablando que hay algunos kits que se pueden demorar alrededor de 20 minutos. ¿Y es un examen de sangre? O sea, ¿es un pinchazo? ¿Cómo es? Hay algunos que se hacen con saliva y otros que se hacen con sangre. ¿Ya? Hay distintos kits dependiendo el laboratorio. Claro. ¿Y quiénes van a poder hacerse ese test rápido? Mira, leí, todavía nosotros no accedemos, porque eso también va a ser parte del comité de expertos, y va a ser parte también de la mesa social. Así es. Ahí nuestra presidenta les va a decir, porque nuestra presidenta se dedica, digamos, desarrolla parte a la infectología, que este test rápido, porque lo leí por ahí, que habían dicho que se iba a hacer en asintomáticos. Exacto. ¿Sí? Pero en asintomáticos no sirve. Estamos ya en asintomáticos no sirve. ¿Ni el rápido ni el PCR? Ni el rápido y la PCR. La PCR no es 100% sensible, por decirlo de alguna forma. Tiene una sensibilidad que es limitada y que la capacidad de dar positivo depende de la probabilidad que la persona esté enferma. En castellano. Si yo he estado hace un mes encerrado en mi casa, no he viajado, no he tenido contacto con nadie, no tengo síntomas, la probabilidad de que yo tenga en el fondo coronavirus es bajita. ¿Ya? Es bajita. Claro. Sí. Por lo tanto, la capacidad de detectar que yo tenga coronavirus de la PCR va a ser también baja después de que yo me haga el examen. Exacto. El caso contrario es que si yo viajé a Italia, vuelvo y estoy con tos, fiebre, dolor muscular, en el fondo cumplo todos los criterios, la capacidad de detectar la enfermedad es mucho mayor. ¿Ya? Porque depende, en el fondo, de la probabilidad previa que yo tenga de hacer el examen. Es proporcional. Si se tomara el testeo rápido con pequeños síntomas, no fiebre, pero por ejemplo una persona que dice tengo un poco de tos y tengo un poco de congestión y ando con dolor de cabeza, que no es habitual. Si sale negativo, no me descarta la enfermedad. En el test rápido. En el test rápido. Y en la PCR también, pero con menor probabilidad. Probablemente la PCR va a tener mayor capacidad que el test rápido. Pero si sale negativo en ese escenario, ¿cuánto tengo que esperar para volver a testearme? Es una súper buena pregunta, porque en el fondo lo que yo esperaría es que a medida que pasen los días mi carga viral vaya aumentando y por lo tanto mis síntomas vayan aumentando. De hecho pasó en un caso, uno de los 6 casos graves que hay actualmente, pasó que el examen al principio le salió negativo. Claro. Le tomaron un segundo examen, salió negativo. Y al tercer examen, cuando el paciente ya tenía síntomas mucho más graves, ahí apareció positivo. Ese es un caso que existe en Chile, que es joven, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los casos graves que hay, que de hecho está dentro del estudio. ¿Por qué? Porque los 2 primeros exámenes salieron negativos. Claro, y teniendo síntomas. Teniendo síntomas, pero los síntomas fueron aumentando. Lo que uno subentiende que la carga viral del paciente fue aumentando también. Claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente... ¿Y por qué sale negativo? ¿Qué explicación tiene eso? Justamente, la explicación es justamente esa, porque los exámenes no son 100%... No son 100% certeros. Depende de la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad. A mayor probabilidad que tenga la enfermedad, más fácil el examen va a detectar la enfermedad.
a menor probabilidad que la persona tenga la enfermedad, más difícil, más le va a costar al examen detectar la enfermedad. Yo imaginaba que cuando los síntomas ya eran manifiestos, la probabilidad era del 99%. ¿no? Es que lo que pasa es que por eso el Ministerio de Salud, y aquí yo, para que la gente no se enrede, ha hecho una definición de caso. ¿Ya? Entonces la definición de caso del Ministerio de Salud, que es la que se está utilizando en varias partes del mundo, es decirle fiebre sobre 38 grados, más en el fondo tos o algún síntoma respiratorio, más alguno de los síntomas que tiene que ver con dolor muscular, decaimiento, etc. ¿Ya? Cuando esa definición de caso se cumple, la probabilidad del examen de detectar la enfermedad es mucho más alta. Muy alta. Claro. Es muy alta. Entonces, si cumpliendo la definición de caso, el examen de PCR sale negativo, es muy probable que la enfermedad no tenga la enfermedad y que en el fondo tenga una influenza o tenga otro virus. Claro. Mire, Eduardo, el doctor Bernucci ha tocado un punto que va a enriquecer la conversación de la mesa social. ¿Por qué? España acaba de comprar esta mañana 650.000 unidades de test rápido. Ya. O sea, se van a ir por la línea del test rápido, dado las cifras que están. Aquí se tendrá que sugerir o recomendar en la mesa técnica en qué casos aplicamos el test rápido. Como ya lo ha explicado muy bien desde el punto de vista de identificación de quién es o no es portador. Entonces, cuando yo escucho al alcalde Montoya y escucho al doctor Bernucci, entonces ya comenzamos a la importancia que tiene esta mesa social en cuanto a conversar las materias relevantes. El test rápido es una materia relevante. Yo ayer, cuando estaban saliendo cada uno de los integrantes de esta mesa social, esto precisamente es la respuesta a ello. Discutamos en qué momento hacemos el PCR o nos vamos con el test rápido, donde lo aplicamos. Va a ser el primer resultado que creo yo va a tener que adoptar la mesa técnica, la mesa social, como ente técnico, ¿cierto? Como ente técnico, ya digo, incorporo el dato de España. España sacó y dijo el presidente del gobierno español, ¿sabe qué? Los datos que me están dando, mire, fíjate que en un solo rato acaba de subir a 2.182 las personas muertas y el nivel de contagio ha subido. Tremendo. España, 15% en los últimos días ha subido el nivel de contagiados. ¿Qué está haciendo ahora ellos? Dicen, compremos urgentemente este test de identificación rápido, porque tenemos que ir no solamente a la población, sino también a una población inherente que es el personal sanitario, que en un 12% está contaminado en España. El 12% del personal sanitario que está atendiendo esta emergencia o esta crisis está infectado, de acuerdo a las cifras que acaba de entregar España. Y ahí es donde el relevamiento de que, sosegados los ánimos respecto a cómo contribuimos, va esta conversación. Metamos esto, test rápido o nos vamos con el test tradicional. ¿En qué caso el test tradicional y en qué caso el test rápido? Ahí me cabe la duda, doctor. Cuando veo anoche al alcalde Lavín, por ejemplo, con el test rápido en la mano, diciendo vamos a aplicar el test rápido, no sé qué, muchísima gente se va a poder testear. ¿Qué tan efectiva es esa medida cuando, por ejemplo, una persona que está asintomática, que no le duele nada, se hace ese test? Cuando realmente, probablemente le va a salir negativo, pero puede tener la enfermedad igual. Así es. ¿Para qué sirve realmente el test rápido? Es que el test rápido sirve en casos... A ver, esto... ¿Se acuerdan que hace algunas semanas atrás conversamos de fase 3 y fase 4? Sí. Bueno, una de las críticas, hoy en día somos amigos, así que una de las críticas constructivas que hacíamos como colegio médico, digamos, al Ministerio de Salud es que tenemos un tremendo problema con los datos de la pandemia, ¿ya? Voy a hacerle el paralelo. En Corea, que lo hemos visto, don Libardo probablemente lo ha visto, digamos, en la discusión política internacional, ha sido como una de las grandes de cómo hacer bien las cosas. Claro. En Corea lo que hizo el gobierno, una de las cosas, de tantas cosas que hicieron bien, es que ellos desde el día 1 liberaron todos los datos. Liberaron los datos de contagiados, los datos de testeo, como decía, los datos clínicos, y los liberaron totalmente. ¿Para qué? Porque en estos casos, tú al liberar los datos, tú tienes tus expertos del ministerio, tú tienes los otros expertos de la sociedad, pero también tú tienes los otros expertos del mundo. Y muchas de las experiencias que se calcularon en el mundo fueron en base a los datos que se recolectaron en Corea. Entonces, y mucha gente externa al gobierno de Corea hizo cálculo, hizo aporte, y el gobierno de Corea dijo, ah, mira, pum, tomaba esto afuera y pudo modelar de mejor forma, en el fondo, su propia pandemia en base tanto a los aportes de su gobierno como también de la gente externa. En Chile, lamentablemente, y esto ya cambió, digamos, con la mesa social, y aquí somos todos amigos, pero tuvimos mucho problema con los datos y estamos teniendo mucho problema con los datos. ¿Por qué? Porque el gobierno nos está entregando, el ministerio, solamente datos agregados.
datos agregados de contagiados totales y datos separados por regiones. Pero... ¿Qué son los datos agregados, Doc, para que todos entendamos? No, o sea, nos entregó datos total, contagiados totales. Una bolsa de datos, mejor dicho, en simple un talega con datos. Sin el desglose. ¿No está el dato de cuántos chilenos se han hecho el examen? No, pues no teníamos ese dato. Teníamos solamente cifras gruesas. Decíamos, hoy día se testearon 400 personas, ayer se testearon 600 personas, pero no teníamos datos de cuántas personas se testearon por región, cuántos casos tenemos por región. ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, hoy en día, si la curva ha ido como un poquitito disminuyendo. O sea, el ministro hablaba de 100 casos al día durante los últimos 3 días. Claro, pero no sabemos, por ejemplo, si esos 100 casos al día es porque estamos testeando menos. O porque viene con delay. O porque viene con delay. O porque en el fondo... se está estancando la curva. O porque de verdad se está estancando la curva. Claro. Entonces... Justamente para poder dar esas conclusiones, en el fondo, es que necesitamos los datos. Ya, y esos datos se los van a entregar porque de ahí, entonces ahora entiendo uno entiende por qué el Colegio Médico decía hay que transparentar los datos. Exactamente. Pero ayer ¿esos datos se le entregaron a Isquia Siches? No, a ver, el sábado en la minuta de la reunión del comité de expertos que asesora al ministro de Salud, uno de los acápites justamente fue necesitamos mejorar los datos. O sea, fue una conversación del comité de expertos diciéndole estamos teniendo problemas con los datos. Porque los datos que están publicando en el fondo no están. Y ahora, ¿y a qué voy con esto? Este problema con los datos se manifestó justamente la semana pasada. El sábado anterior, o sea, hace 9 días atrás, el ministro salió por la prensa diciendo estamos en fase 3. Sí. ¿Se acuerdan? Y el lunes dijo estamos en fase 4. Sí. Y justo estoy haciendo una tremenda vuelta para engancharlo con la conversación anterior. Perfecto. En fase 3 quiere decir de que los casos se dan en clúster, ya se dan en grupo. Sí. ¿Estamos? Se contagia uno, contagia a la familia. Encadenado. Pero uno hace el seguimiento. Este es por esto. Uno hace el seguimiento. Ah, mira, este vino de afuera, hace el seguimiento y uno empieza a ver los casos secundarios, digamos, de ese caso primario y uno puede dibujar incluso el arbolito de cómo hace el seguimiento de casos. Eso es fase 3, es bien de fase 3. En fase 4 empiezan a aparecer en el fondo como callampitas, en el fondo como focos que uno le pierde el trazado, ¿ya? Y esa es la diseminación comunitaria o comunitaria sostenida o comunitaria aislada. El tema es que cuando uno empieza a mirar los datos, y esto lo podemos hacer de ahora hacia atrás, digamos, es que en realidad Santiago se está comportando como fase 4, pero el resto del país se está comportando como fase 3. Sí, quizás el Ñuble también un poco. No, Ñuble es fase 3. Es una fase 3 total, porque uno puede llegar y decirle, mira, el gimnasio, claro, claro. El matrimonio del Ceremi, exacto, claro. El hospital, y uno hace... El del crucero en Puerto Montt. Exactamente, fase 3. Sí. Entonces, el problema es que, claro, el ministro nos dijo, estamos en fase 4, y uno podría decir, bueno, ya, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que en fase 3 probablemente la PCR o el examen de PCR probablemente sea mucho mejor aplicado ahí. ¿Por qué? Porque yo en fase 3 lo que hago es detecto, aíslo, detecto, aíslo, detecto, aíslo, detecto, aíslo. El problema, José, que uno detecta, perdona, pero detecta a las 24 o 48 horas o 72 horas después, ¿no? Pero la gente, y esto ayer, digamos, yo lo dije también, es que cuando yo detecto, independiente que el examen se demore 2 o 3 días, tengo que hacer cuarentena. Yo lo trato como si estuviera contagiado. ¿Ya? Entonces, yo detecto, aíslo, detecto, aíslo. Y por eso la definición de caso en fase 3 es sumamente importante. Sí. Sin embargo, en fase 4, probablemente, como yo voy a tener tanta diseminación en el fondo de focos, probablemente el testeo rápido me sirva más, porque yo voy a tener a tanta gente enferma que la probabilidad de estar enfermo sube mucho antes de hacerme el examen. Perfecto. Es importante lo que nos ha dicho. O sea, Santiago está en fase 4 y las regiones están en fase 3. En rigor están todas en fase 4, pero no debiesen. Sí, es por el comportamiento, en rigor. ¿no? Claro. Pero yo solamente quiero graficar con esto, no quiero aburrirlos, digamos. Sí, no, para nada. Quiero graficar la importancia de los datos. Y yo quiero agregarle para ese análisis que hace el doctor Bernucci, perdón Germán, es lo siguiente. Porque nosotros nos maravillamos de que Corea haya logrado hacer esta contención. Sí. Ellos lograron contener. ¿Cuál es la razón que explica esa contención? Solamente una. Y es que el manejo de datos de parte del Estado de Corea del Sur
fue muy eficiente. Corea del Sur tiene per cápita el porcentaje más alto de cámaras que van siguiendo, de cámaras. De esto, como el Gran Hermano, tiene cámaras en muchas partes. Y el per cápita de teléfonos celulares. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? Le dijo a todas las compañías telefónicas, señor, me hace la trazabilidad de todos los teléfonos. Si el señor Hermann Schiller es sospechoso de portar el coronavirus, el teléfono me da la trazabilidad del señor Hermann Schiller. ¿Y qué hizo el Estado de Corea del Sur? Comenzó a seguir cuál era la ruta y la trazabilidad que él tenía y pudo identificar tempranamente, punto, por Big Data, cuáles eran los aspectos que esto es Big Data. Entonces aquí estamos hablando de que esta crisis la tenemos que enfrentar desde una visión, por supuesto, sanitaria, con herramientas de Big Data, porque esto tiene consecuencias económicas, financieras, de todo. Pero la eficiencia de los coreanos fue haber logrado que aquella persona que iba con el contagio le dijeron, señor Germán, ¿sabe qué? Para la casa. Venga, ya no contagie más porque le hicimos este seguimiento. Claro. Y efectivamente la trazabilidad se la recogieron. Y, no, que yo no estuve ahí. Aquí está. Mire, señor, usted recorrió esto. Claro. Con esa información el Estado actuó. Cuando dice el doctor Bernucci, póngame la información transparente, es porque el Estado tuvo la capacidad de ofrecer la información. 100%. Y no se discutió. Claro. Y no se discutió. Y no se armó una pelea ideológica respecto a si la información era o no era.